parece? Sí, dale nomás. Sí. No, es más, menos amarillo, pero quieras saludar. Bueno, Por suerte. se ve mejor acá. Bueno, bienvenido, digamos, esta es la última charla de la serie de este semestre, ¿sí? Así que el profesor José Miguel Piquer va a cerrar el ciclo, vamos a reabrirlo apenas empiece el semestre de nuevo, de la charla sobre investigación en el DCC, ¿sí? Prácticas en el proceso de investigación científica tecnológica dirigido a ciclo estudiantes con interés en el área. Y Jo titula su charla Sincronía de ideas e historia de un algoritmo diseñado al mismo tiempo por 3 personas. la sorpresa. Sí, sería muy largo. Bueno, Claudio cuando mandó su mail motivando para esta charla me pareció súper divertido de haber sido los primeros que le respondió que bueno. Y después cuando llegó el momento de armar la charla y hacer los slides, en realidad me dio un poquito de pánico escénico y no sabía muy bien por dónde partir ni lo que se quería, así que como que anoche a última hora y el día en la mañana estuve ensamblando algo para mostrarles. Porque en realidad es difícil explicar lo que uno quiere decir sin meterse por otro lado en los detalles de la investigación que se hizo y qué sé yo. Entonces creo que voy a tratar de irme un poco a la anécdota, a lo que pasó de importante, las conclusiones que hay que hacer, pero entre medio algo les voy a hablar del algoritmo mismo, porque también es súper simple, o sea, creo que es interesante ver lo simple que es, y además me dediqué a hacer un poquito de hurgar en los recuerdos. Estas son historias muy antiguas, entonces encontré mails viejos y encontré material viejo y hasta encontré ¿cómo se llama? El postscript de las slides que usé para dar la charla en el año 91, que además son como divertidas porque son estas slides hechas para transparencia y donde incluso hay una animación de un algoritmo donde se ponían a salir una arriba de la otra, ¿te acuerdas? Y se trabajaba cosas, y uno iba poniendo grupos de slides para ir armando un dibujo, digamos, muy bonito. Se me había olvidado que así no hacía. Ok, esto pasó básicamente al final de mi tesis de doctorado. Era alrededor del año 90, en realidad es una historia más larga, pero más o menos termina como ahí. Yo estaba terminando mi tesis, mi título lo obtuve en el año 91, y ahí volví a Chile. Y estaba trabajando en Francia en esa época en el INRI, el Instituto de Investigación, y básicamente mi tema de tesis, digamos, había sido construir un Lisp distribuido, ¿no? A todo esto, la historia de por qué esa era mi tesis tal vez también era entretenida, porque en realidad yo llegué allá a estudiar a un grupo de investigación de lenguajes de programación, que es un área que a mí en realidad nunca me había interesado demasiado, y a mí me gustaba el área de paralelismo y distribución y redes, digamos, ¿no? Entonces cuando yo llegué ahí porque el jefe de ese proyecto era un proyecto muy grande, un proyecto muy importante y famoso en el INRE, porque habían hecho un dialecto muy popular, incluso habían creado una empresa que después se fue a Estados Unidos y que se dedicó a vender, de hecho que todavía existe pero no tiene mucho que ver, se llama ILOG. Y entonces era un gran proyecto y el profe jefe de ese proyecto era el profesor guía del director de departamento acá en esa época, que había hecho el doctorado con él, y por lo tanto aterricé ahí, digamos, como recomendado de nuestro director, y ahí entonces descubrí que en realidad era un grupo más bien dedicado a lenguajes, que yo cachaba mucho de esto. Entonces cuando fui a hablar con el profe guía, me preguntó cuál iba a ser mi tesis de doctorado. Entonces en realidad yo iba a la reunión pensando en preguntarle a él cuál iba a ser mi tesis de doctorado, y descubrí que él me preguntó a mí. Entonces rápidamente tuve que inventar una tesis, y la tesis salió re buena. Era, en el fondo dije, bueno, estoy en un grupo de lenguaje y trabaja en el Lisp, entonces hay que hacer algo en Lisp, y por otro lado me gustan las redes y el paralelismo y qué sé. Entonces le dije, ¿puedo hacer una versión paralela y distribuida de Lisp? Y me dijo, qué buena idea. Así que esa fue mi tesis, ¿no? Y salió efectivamente simpático. En esa época casi internet ni siquiera funcionaba, las redes de computadora eran más bien raras. Entonces mi Lisp distribuido corría en esta cosa, ¿no? Y la encontré también, ¿no? Lo cual no deja de ser. Y esto era súper simpático. Este bicho lo construyeron ahí mismo en el instituto donde yo trabajé, un prototipo totalmente armado. Y estas cositas que son así como Lego, uno las enchufa. Era cada uno de estos un procesador, ese es el procesador, y esto eran 4 megas de memoria, que en esa época era enorme. Partimos trabajando con unos que tenían medio mega, ¿no? Y uno los enchufaba en esta especie de tarjetas madre que eran como es como el bus de interconexión, la tarjeta abajo, ¿no? Entonces cada una de estas cosas tiene 4 enlaces de salida y uno los puede conectar
era una especie de malla, ¿no es cierto?, toroide, etc. Y todo esto salía por por este enchufe extraño, que uno lo enchufaba atrás de algún computador, típicamente un SAN, que tenía una tarjeta donde corría otro procesador de esto y que hacía la interfaz entre el computador y todo este sistema paralelo. Entonces en esta cosa uno podía tener como 14 procesadores, ¿no? Igual no era entretenido. Y deben haber sido así como de 1 megaflop cada uno más o menos, de ese orden de capacidad. Y entonces mi proyecto era hacer esto, programarlo con un Lisp que uno pudiera funcionar. Y entonces, bueno, la memoria no era compartida, cada uno tenía su propia memoria, entonces la idea era con punteros distantes, o sea que cada Lisp pudiera referenciar celdas de memoria que estaban en procesadores vecinos. Y bueno, en esa época a mí lo que más me gustaba en realidad era el paralelismo y la sincronización, y por lo tanto lo que a mí más me entretenía era eso. Y hubo entonces que descubrir cómo hacer un recolector de basura para que esto funcionara también a la pasada. Pero mi verdadero objetivo era el primero, ¿no? Era un ambiente de programación Lisp distribuido, y eso era lo que yo quería producir como producto, digamos, ¿no? Bueno, entonces a nivel, como área de investigación era lo que a mí más me gustaba, que en el fondo tenía un fierro en el cual correr, tenía un producto que quería construir, y en el fondo era investigación porque nadie había hecho algo así en el mundo. Y además este hardware era súper top en esa época, digamos, era lo que estaba hiper de moda. Y además me gustaba la idea porque esto iba muy contracorriente de lo que era la investigación del paralelismo en esa época. En los años fin de los 80, comienzos de los 90, la gran boga, digamos, era lo que se llamaba SIMD, que son estas máquinas en que todos los procesadores paralelos ejecutan el mismo flujo de instrucciones, pero cada uno con su propia memoria. Entonces, en el fondo, yo podía construir máquinas con 1000 procesadores, pero todos ejecutaban el mismo programa de forma síncrona, pero cada uno tenía su versión de la memoria. Entonces me permitía una especie de paralelismo masivo, pero como un montón de soldados, digamos, ejecutando todos exactamente el mismo flujo de instrucciones. Y esto funcionaba en la otra mentalidad que se llamaba MIMDI, que en ese momento era como contracorriente, pero a mí me encantaba, y nunca creí mucho en esa otra filosofía, que todavía de vez en cuando aparece todavía de vuelta, digamos, pero en su momento pasó de moda. Entonces, estábamos terminando ya mi tesis, ya había desarrollado harto software y había hecho que las cosas más o menos funcionaran. Lucho Mateu, por ejemplo, había hecho la aportación, entre comillas, del Lisp a esa arquitectura, la hizo Lucho, y yo lo que hice fue la extensión hacia la parte distribuida, ¿no? Entonces teníamos una cosa que ya funcionaba, que podíamos mostrar, hacer demos, era muy simpático. Y entonces, en el fondo, teníamos 3 productos principales que eran los que yo tenía bajo la manga, digamos, para terminar mi tesis. Uno era todo el sistema de gestión de caché y coherencia que permitía que, en el fondo, si yo tenía una referencia distante a un objeto en otro procesador, yo tenía una copia local y todas mis referencias y lecturas se hacían localmente. Entonces era extremadamente eficiente, ¿no es cierto? Y por otro lado, si alguien quería modificar esa celda y estaba en varias partes al mismo tiempo, había un protocolo de gestión de caché muy complejo que tenía, y era asíncrono, y tenía todo un sistema de ordenamiento de mensajes que a mí me tenía fascinado. Yo encontraba que eso era lo mejor que yo había inventado en mi vida, digamos. Entonces estaba absolutamente feliz con ese invento. Y en algún momento terminó llamándose Large Causality, por un fenómeno muy divertido, porque me pidieron hacer una charla de lo que yo estaba haciendo en mi tesis en una universidad vecina y en Francia. Entonces yo le mandé el abstract de mi tesis en LaTeX, ¿no? Y entonces el título decía /large, y el título se llamaba Causality, ¿no? Y la secretaria lo retipió a Word o algo así para hacer la difusión, digamos, y entonces le sacó el /, digamos, y quedó como Large Causality. Y como parecía un buen título, era como la causalidad amplia, entonces de ahí para adelante le puse así a ese algoritmo, ¿no? Pero eso era lo que a mí me fascinaba. El Large Causality, yo estaba convencido que con eso iba a ser famoso, ¿no? Y a la pasada había hecho un pequeño recolector de basura para esas cosas, digamos, que permitía que los punteros distantes se recolectaran. El Lisp que usábamos venía con un recolector de basura interno que permitía recolectar los objetos internamente en cada Lisp, pero este se agarraba arriba de ese y permitía que las referencias distantes ahora también fueran automáticamente recuperadas. Y llegué a tener un user group que usaba mi sistema y al cual yo atendía, digamos, que fue de tamaño 1, ¿no? Que era un estudiante PhD de un profe amigo que hizo toda su tesis sobre estos temas y sobre runtimes y qué sé yo, usando mi sistema, y lo
utilizó a fondo y hizo todas sus pruebas sobre sistemas distribuidos, era trabajaba sobre sistemas operativos distribuidos. Y toda su tesis la hizo como usuario mío. Entonces, además yo tenía un usuario al cual atender, digamos, que tenía que darle soporte y todo. Nunca llegó más allá de uno, pero era bien. Yo estaba muy contento de tener un usuario. Ok, entonces, de todos estos temas, en el fondo son dos de los que voy a hablar más. Uno es el tema del recolector de basura, que es el que tiene que ver con esto de la sincronía de las ideas. Y el otro es del Arch Causality, que se lo voy a mostrar al final. Entonces, estábamos en el año 90, bueno, en realidad partido como el año 88-89. El state of the art en el área, digamos, de recolección de basura era que en el año 86 había un paper muy famoso que proponían cómo hacer esto distribuido por primera vez en la historia. Los sistemas distribuidos en esta época no existían, ¿no es cierto? O sea, era un área de investigación y nosotros estábamos pensando cómo se podría hacer un sistema distribuido de programación, ¿no es cierto? Donde haya punteros distantes y eso. O sea, el 86 como el primer paper, el 87 era como lo que en ese momento se consideraba lo mejor que había. Era una versión de eso que era un poquito mejor, que era un sistema de contador de referencias, pero con pesos, ¿no? que había sido publicado en una conferencia Parle. Creo que los dos son de conferencias Parle, el 86 y 87. ¿Por qué a mí no me servían para lo que yo quería? Básicamente porque en mi sistema de Large Causality, de gestión de coherencia, que era lo que yo tenía muy contento, mis objetos migraban de un lugar a otro y estos GCs no soportaban fácilmente la migración de objetos con sus contadores de referencia y por lo tanto no me servían mucho. Y el otro, el primero en particular, tiene un tema de sincronización que hay que quedarse esperando hasta que las cosas ocurran cuando uno copia referencias que no me dejaba contento y por lo tanto decidí tratar de mejorar. Entonces, yo todo esto lo recuerdo muy bien, es curioso, algunas de estas cosas no se borran nunca. Yo tenía que tomar un tren que se demoraba 45 minutos en llegar desde mi casa hasta el instituto donde yo trabajaba y que en general iba bastante vacío, digamos, ¿no? Y por lo tanto yo me sentaba y aprovechaba ese tiempo para leer, para escribir, qué sé yo, y esa vez me senté y dije, a ver, voy a hacer un pequeño GC modificado para que le sirva para mi sistema y dibujé un arbolito y una cosa muy simple y básicamente ese es el algoritmo, ¿no? O sea, fue, no sé, no pueden haber sido más de 40 minutos de trabajo, ¿no? Entonces el algoritmo para que entiendan lo simple que es, y les contaba además que era bonito ver el formato de la charla que usamos en esta época. Estas son los slides que usé en junio del 91 en la conferencia Parle para presentarla. También recuerdo que cuando mandé el paper, yo lo mandé como INRI a École Polytechnique, que era mi afiliación de la época. Y cuando a esa altura yo ya había vuelto a Chile. Envié el paper cuando estaba en INRA, pero ya volví a Chile en febrero por ahí y la conferencia era en junio. Entonces cuando me lo aceptaron, tuve que pedir permiso para viajar y qué sé yo, y alguien acá en la universidad me hizo ver que parecía nuestro fondo de investigación, me hizo ver que yo no parecía con afiliación a la Universidad de Chile, digamos, ¿no? Y por lo tanto eso era muy feo, ¿no? Entonces, si se fijan en el slide lo hago notar ahí de que a pesar de que el paper decía INRA École Polytechnique, mi afiliación actual era Universidad de Chile, ¿no? Así que me debo sentir un poquito culpable. Y entonces las slides los voy a dejar, pero esto es para que vean el problema en la época como estaba planteado. En el fondo, de una memoria a otra memoria uno tiene referencias distantes, la implementación de la referencia distante obviamente es irrelevante, pero en el fondo es un puntero a memoria más un nombre de host o algo así, ¿no es cierto?, que me permite encontrar la máquina y dentro de la máquina encontrar el objeto. Normalmente estos objetos tienen unos identificadores únicos y qué sé yo. Y el paper incluso creaba ¿cómo se llama?, una jerga, digamos, ¿no? Y creo que esa jerga fue, bueno, estaba basado por supuesto en los papers anteriores también, pero una jerga que todavía en los papers de GC distribuido se usa, digamos, ¿no? De que en el fondo las operaciones que hay son básicamente la creación, la eliminación y la duplicación. Y de alguna forma la duplicación es la operación nueva en este sistema, porque creación y eliminación es como obvio, ¿no es cierto? Es una referencia distante, uno la puede crear y la puede eliminar. Pero la duplicación básicamente significa que yo tengo un puntero distante a un tercero y se lo envío a un cuarto, digamos, ¿no es cierto? Y eso hace que entonces el dueño del objeto no tiene idea que tiene un nuevo puntero sobre él, ¿no es cierto? Que eso es como normal. E informarle y decirle usted tiene un nuevo dueño genera un montón de problemas, porque si ustedes se fijan,
Bueno, este es fácil, es local, así que incremento, pero este significa enviarle un mensaje de decremento, esto significa enviarle un mensaje de incremento, y si los mensajes no están ordenados causalmente en el sistema, se pueden generar estas inconsistencias en donde el reference count dice 0 en un momento, y en realidad lo que pasa es que hay un mensaje de incremento que viene en camino y que todavía no he recibido. Entonces, si yo no me bloqueo esperando en forma síncrona, digamos, que las operaciones ocurran, esto se vuelve, no funciona. Digamos. Entonces los papers de la época proponían, uno era básicamente sincronizarse y el otro era, hasta me acuerdo, se nos muere. Y el otro básicamente no necesitaba sincronización, pero contaba que era weighted reference count y están las operaciones ahí. Entonces lo que yo proponía en esa época era esto, que se llamaba indirect reference count, y es como fue conocido, y que era súper simple. Déjenme ver si acá, el clásico mono de la época. Básicamente estos son nodos que tienen punteros hacia un objeto y el objeto está en la raíz del árbol, es como un árbol invertido que apunta hacia arriba. Entonces la idea era que en el fondo si este es un objeto que se crea, acá se crea una nueva referencia y por lo tanto este apunta sobre este y este duplicó esa referencia hasta este tercero. Entonces la idea es que este tercero, en vez de apuntar directamente al objeto, que es lo que habría pasado normalmente y yo habría tenido entonces que informarle a este objeto para que incremente su reference count, lo obligo a pasar a través mío en el fondo y yo cuento localmente cuántos punteros indirectos hay, pues se llama indirect reference count. En el fondo los contadores son indirectos, ¿no es cierto? No están los contadores todos centralizados en el objeto. Entonces es una solución súper simple y es realmente para un viaje en tren nomás, ¿no? Y la verdad es que cuando la inventé no pensé que fuera a ser tan simpática. Y lo otro, que soportaba migración, que eso fue casi casualidad porque en realidad no lo pensé al principio, pero después descubrí que era fácil. Y en el fondo ahí está la animación, se fijan este slide, la idea era ponerla arriba de la slide anterior y esa otra también para borrar los nodos. Entonces como no puedo hacerlo fácilmente, se lo puedo mostrar aquí. La idea es que en el fondo este objeto migra acá, ¿okay? Entonces para mantener el concepto del árbol y su estructura, en el fondo necesito que este nodo ahora sea una nueva raíz del árbol, ¿okay? Básicamente, para que se mantenga el concepto. Y transformar este nodo en una raíz del árbol es muy fácil porque básicamente hay que dar vuelta ese puntero nomás y apuntarlo. Y los reference counts no hay para qué moverlos de su posición porque siguen siendo válidos, ¿ya? Lo único que ocurre es que en el fondo este disminuye en 1 y este aumenta en 1, ¿no? Al dar vuelta el puntero. Y esa operación, como son los dos que están involucrados en la migración, no hay ningún costo asociado al fenómeno, ¿no? Entonces, manejar, o sea, la gracia es que el árbol invertido cambiar, y de hecho la raíz puede cambiar a cualquier nodo, no necesita ser un hijo directo de la raíz, o sea, cualquier nodo puede transformarse en raíz de forma trivial. Son básicamente dos mensajes que hay que enviar y se acabó. Entonces quedaba extremadamente cómodo para la migración. Déjenme ver si tengo... Ok, entonces en 14 slides presenté esto. De hecho, creo recordar que había algo así como 20 minutos para presentar, no es desastroso, porque no alcanza ni a hablar ni a contar estas slides. O sea, si eran 15 minutos, si eran 20 minutos y tenía 14 slides, digamos, hay que andar bien rápido, ¿no? Y en el fondo, una de las chorezas es que yo ya lo tenía implementado, que funcionaba y lo habíamos medido y generaba más o menos un 10% de overhead correr con GC o sin GC, en donde sin GC todos los punteros distantes permanecen para siempre. Y bueno, y que básicamente el overhead de los punteros remotos no era algo muy terrible. Ok. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Ese no cyclic garbage collection significa que no soporta? Claro, no recolecta los ciclos como todo reference count. O sea, eso es heredero de su familia. Todo sistema con contadores de referencia tiene el problema que la basura cíclica, en este caso sería basura distribuida cíclica, ¿no es cierto? O sea, en el fondo objetos que se apuntan entre ellos, entre varios procesadores y que al final vuelven al primero. Ese ciclo, una vez que se forma, ya no es más recolectable nunca, porque aunque tú pierdas los punteros externos, los reference counts siguen siendo superiores a 0. ¿Eso es uno de los peores casos?
Y un otro peor caso es que se puede formar grandes cadenas. Sí, el problema de las cadenas, o sea, sería algo así como de que el árbol se transforme en una especie de gigantesca lista enlazada de difusión y no un árbol, ¿no es cierto? Eso, en cuanto a la performance misma del sistema, no es muy grave, en el sentido de que, como estaba implementado esto, en realidad, cuando este tipo quiere accesar el objeto, quiere ir a modificarlo, quiere leerlo, no necesita pasar por el árbol es para la recolección de basura. ¿Ya? De hecho, en la implementación real, él tenía un puntero directo al objeto. ¿Ya? Lo que sí, tienes razón tú, digamos, al tener estas líneas largas, es que me generaba dependencia de nodos que ya no tenían nada que ver en esta historia. ¿Okay? O sea que, en el fondo, por ejemplo, si quisiéramos ser tolerantes a fallas o un nodo dice yo ya no quiero participar más en este cálculo, estoy haciendo otra cosa, él va a tener que seguir, por el hecho de haber estado ahí alguna vez, va a tener que seguir durante largo tiempo. Y de hecho, después varios autores hay autores que han propuesto algoritmos específicos para hacer lo que dices tú, para rebalancear el árbol, para aplanarlo y dejar una sola raíz llena de hijos, digamos, y hacer, o sea, mejorar la estructura con algoritmos que pueden ir en lateral. Ok, pero esto era tal como fue planteado en la web. Entonces, vamos acá. Eso. Entonces recuerden que lo que hicimos fue diseñar esto en 40 minutos. ¿No? Por otro lado, llevaba algo así como 2 años y medio trabajando en la verdadera parte difícil de esto, que era mantener múltiples copias en las memorias, que fueran read-only pero coherentes, ¿no es cierto? Que cuando se hace un write de un objeto, el list uno puede modificar, no es como C, digamos, donde a cada rato uno está modificando variables, pero el list uno puede modificar los objetos en memoria y había que tener el soporte para ello, como semifuncional, ¿no es cierto? Sería un loop funcional, pero en el fondo también uno puede hacer efectos de borde, y por lo tanto había que tener un protocolo en que uno podía modificar estas cosas que estaban copiadas entre todo, y implementó un protocolo de coherencia donde los objetos migraban, había un dueño, estaba garantizado que efectivamente las reglas de causalidad típicas de coherencia se respetaban. Fue un trabajo enorme, ¿no? Un trabajo gigante, en el cual además inventé un sistema específico para ordenar mensajes entre multicast y mensajes punto a punto que me tenía fascinado y que se llamaba Large Causality y que en mi opinión era el gran aporte de mi tesis. ¿Ya? El otro había sido un efecto lateral interesante que permitía que el sistema funcionara, pero yo no le di demasiada importancia. Entonces llegó el fin de la tesis y entonces decidí, ok, había que publicar algo. Todo esto era antes del paperismo que los envuelve hoy día, digamos, y por lo tanto en realidad más bien era mi profe guía que me decía, oye, sería bueno publicar esto para que nos conozcan y vean lo que hiciste, pero no era algo, ni siquiera era un requisito para defender la tesis. Entonces dijimos, prioricemos y veamos con cuál partimos y cuál podríamos hacer de esto. Entonces, alguna vez decidimos que el GC iba a ser lo más fácil, porque el algoritmo era fácil de explicar, debía ser simple y iba a ser fácil de enviar. Y conversamos con mi profe guía, él me insistió mucho que el GC había que publicarlo. Pero, para que vean que él tampoco le tenía demasiada fe, me dijo, pero anda tú de autor tú solo, ¿no? Porque yo tengo otro paper que está enviando esa misma conferencia y no quería aparecer en 2 papers, podía ser como feo, digamos, entonces se fue con otro alumno en otro paper y yo fui solo, ¿no? Y de hecho tuvimos una falla nomás, pero fue muy buena, fue una conferencia, creo que era teoría de la computación o algo así, no sé por qué se me ocurrió que esto era teórico. Y entonces lo mandé para allá y recibí unas evaluaciones extraordinarias de los referees, donde me decían que mi paper era extraordinario, pero no tenía nada que ver con la conferencia. Entonces me rechazaron así por out of scope. Entonces mi profe guía se reía de mí y me decía que yo había sido rechazado con felicitaciones. Pero fue un buen feedback, digamos, ¿no? Porque fue darse cuenta que el paper era interesante. Y entonces casi al tiro, digamos, esto fue el 90 y el 91 entonces fue aceptado en Parle 91 y iba yo como único autor, lo cual es un poquito raro cuando uno está haciendo una tesis, digamos. Y cuando recibí la notificación de aceptación, más o menos rápido recibí un mail de Friedman Matten. Matten es un tipo bastante interesante, es
es como junto con Leslie Lamport, digamos, son los dos tipos que definieron toda el área de lógica temporal y de ordenamiento de mensajes temporales en el tiempo, que fue como entretenido porque en realidad él lo ubicaba por el área de Large Causal, que nadie con recolección de basura, y mandó un mail que a todo esto, estamos hablando del 91, o sea, nosotros recibíamos como un mail a la semana, ¿no? O sea, los mails, acabamos de conectarnos a mail, digamos, ¿no? Ni siquiera estábamos conectados a internet en esa época, el mail UCP, se transmitían 2 veces al día, o sea, todo esto era una lógica. De hecho, encontré el mail de Friedman Matter, lo estuve mirando, y de hecho dice que me va a enviar su paper por correo, ¿no? Y dice, voy a intentar mandarte el látex, decía. Yo creo que, no sé qué significaba eso, supongo, de hecho no me acuerdo si me llegó por correo o no, pero sospecho que sí, porque sospecho que el látex era muy grande para lo que eran los mails de la época y probablemente se quedan pegados, o sea, es divertida la forma de decirlo, ¿no? Bueno, y en el mail que me mandó al tiro me avisa 2 cosas. Primero que, bueno, primero me pide el paper si me gustaría leerlo porque el título le llamó la atención y él está en el mismo track que yo presentando un paper de él y me ofrece mandarlo, entonces yo le digo, ok, aquí va mi paper, mándame el tuyo, y él me lo mandó también. Y básicamente la conclusión de la discusión es súper interesante. Una, que su paper en Parle es un paper que básicamente demuestra que todo algoritmo de detección de términos, que era un algoritmo muy famoso y muy de moda en la época, digamos, que estaba Dijkstra, ¿no es cierto? Toda esa gente había propuesto algoritmos de detección de términos de un cálculo distribuido. Y él demuestra que si uno tiene un algoritmo de detección de términos, haciéndole unas simples transformaciones, uno lo puede transformar en un algoritmo de recolección de basura distribuida, ¿ya? Y cualquier algoritmo de distribución de basura distribuida, haciéndole algunas transformaciones mágicas, uno puede encontrar un algoritmo de detección de términos. O sea, básicamente determinan que el problema es equivalente, ¿no es cierto? Que uno está resolviendo exactamente el mismo problema y demuestran cómo transformar un algoritmo de uno a otro. Y por supuesto no siempre el algoritmo que uno encuentra es bueno, ¿no? Pero era entretenido el paper porque él agarra un algoritmo famoso de detección de términos y lo transforma a un GC y encuentra un algoritmo famoso de GC. O sea, que nunca nadie se haya dado cuenta que en realidad es el mismo algoritmo visto de 2 puntos de vista. Bueno, y entonces él estaba fascinado porque, bueno, y yo también un poco porque hablaba bien de mí, ¿no? De que si uno agarraba el algoritmo de Dijkstra-Scholten, que era el más famoso de detección de términos, y uno le aplicaba estas transformaciones, uno encontraba mi algoritmo. Entonces decía, está bien, por lo menos el algoritmo tiene buen padre, digamos, ¿no? Pero eso estaba bien, porque eso hasta ahí nadie lo sabía, pero él mismo en el mail me dice, oye, además me suena que tu algoritmo es bien parecido a uno que vi en Austria, y me da el autor, y otro que vi en Japón, y me da el autor, que ni siquiera tenía el mail en esa época. Y después con el tiempo, digamos, fuimos buscando en el pasado y descubrimos que efectivamente había un technical report del RISC, de una investigación en Austria, y otro technical report en Japón, ambos del 90, abril del 90, que básicamente proponen un algoritmo de recolección de basura distribuido que es exactamente el mismo que el mío, está, por supuesto, vestido de otra forma, la nomenclatura es otra, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, fijan, al mismo tiempo que yo estaba escribiendo esto en el tren, ¿no es cierto? Había un tipo que lo había encontrado teóricamente como efecto lateral de otra investigación y 2 tipos más que lo estaban escribiendo en sus propios technical reports y probablemente... y además está decir, digamos, que ninguno de nosotros nos conocíamos ni de cerca, digamos, ¿no? O sea, Rudalix era conocido en GC, yo lo cito de hecho en mi trabajo, por un trabajo anterior en GC distribuido, pero una cosa nada que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo termina la historia? Para mí terminó bien. En el fondo hubo un cierto acuerdo. Yo, por supuesto, en los papers siguientes y en mi tesis y todo, aprovecho de citar a toda esta gente y decir que efectivamente este es un algoritmo que descubrimos entre todos, pero la cita oficial para la historia quedó como el mío, solo por una casualidad histórica nomás, que es que en el fondo, una vez que aparece publicado en una conferencia internacional, gana la referencia global, ¿no es cierto? Y los otros, los technical reports, solo sirven para que ellos demuestren que efectivamente habían inventado esto independientemente, pero no quedan en la cita histórica, digamos. De hecho, no sé si hay algo escrito al respecto, pero en la práctica es así. O sea, obviamente, cuando uno mira, cuando la gente habla de GC históricos hoy día, citan este paper y no los otros, digamos, a pesar de que es solo una casualidad. Entonces, el hecho de tener una conferencia ya reconocida, etcétera, publicado, le da el estatus necesario para ser citado. Cuando esto ocurrió, mi profesor guía me dijo, chuta, me equivoqué, me dijo, porque fui coautor en el otro paper que a nadie le interesaba, a nadie le importaba y nada, y tu paper en realidad se derrechó y quedó bueno y me gustó. Entonces, tendríamos que, o sea,
me quedo mirando así como cara que yo le di un paper, de hecho no hemos escrito ningún paper. Entonces nos pusimos a trabajar en un paper donde él fue el principal tipo que trabajó, que en el fondo agarró esto y trató de generalizarlo y trató de hacer una mezcla entre reference count y mark and sweep, tratando justamente de evitar el tema de los ciclos, o sea que en el fondo hacer un GC genérico, global, bien armado, que permitiera recolectar toda la basura y que fuera eficiente, era una mezcla entre ambos mundos. Y ahí invitamos a Bernard Lang, que era probablemente el profe más senior que teníamos en el laboratorio de INRIA, en el área de lenguajes de programación, para que nos ayudara, y el objetivo era publicarlo en POPL. POPL es la conferencia de lenguaje del mundo, digamos, y mi profe guía, que era bastante joven, que era Christian Knecht, nunca en su vida había tenido un paper en POPL, así que para él era una medalla importante ganarse un POPL. Y entonces nos pusimos a trabajar. Yo a esa altura ya, de hecho, participé un poco remotamente en ese paper, al final. De hecho, la gran idea que yo propuse en ese paper es desarrollar un algoritmo que funcionaba súper bien y que siempre después descubrimos que existía, que había sido publicado hace poco, hace como 2 años. Por lo tanto, en realidad en el paper queda explicado como yo lo había explicado, pero queda como si fuera el algoritmo propuesto originalmente por ese autor, ¿no? Porque en el fondo había que darle mérito al que primero lo publicó. Así que en realidad mi aporte no fue muy extraordinario. Y el paper fue enviado a POPL, yo me acuerdo de esa pelea porque alcancé a estar ahí, fue enviado a POPL para el deadline, ¿no es cierto? Y una gran pelea entre el profesor guía amigo Knecht y Lang, de que Lang opinaba que este paper no estaba suficientemente bueno, suficientemente maduro, que POPL era un tema así muy complicado porque si uno mandaba un paper mal, uno quedaba mal evaluado para siempre, ¿no? Y que se tenía toda una obsesión, bueno, tipo súper raro, Lang. Y entonces salió indignado a la oficina y mi profe que no importa, yo lo mando igual, ¿no? Y mandó el paper, y el paper se fue con los autores Knecht, Lang, Piquet. ¿Okay? Y pasó por POPL y POPL lo aceptó, ¿ya? A la sorpresa, digamos, de todo el mundo allá en INRE, y quedó aceptado y entonces pidieron el camera ready del paper. Entonces ahí vino la segunda pelea, que fue muerte, ¿sabes? Y se me tocó verla ahí escondido detrás de la oficina, entre Lang y Knecht por el orden de los autores. Entonces Lang opinaba que dado que en orden alfabético él iba primero y tú después, si el paper seguía siendo Knecht Lang, que como había sido su título de la conferencia, él quedaba como que no había hecho nada, ¿okay? Que él por orden alfabético iba primero, ¿cierto? Entonces si no se respetaba el orden alfabético quería decir que él no había hecho nada, ¿no? Y eso era inaceptable. Y bueno, Knecht por otro lado era el que había escrito todo el paper y además era el que lo había enviado, y además si se había enviado originalmente el otro no había dicho nada, porque pensaba que lo iban a rechazar y en ese caso el rechazo había quedado con mi profe guía. Al final terminó quedando como Lang, Knecht. Y bueno, claro que Piquet no había hecho nada. No, pero eso estábamos todos de acuerdo. Además por orden alfabético correspondía, así que yo... ¿Por qué? No, por Knecht. No, pero es que Knecht... No, sí, está bien. No, todos aceptamos que yo llegué al final. Tienes razón. Ahora, Knecht tenía una pelea natural con eso del orden alfabético, porque obviamente entendía ir al final en los papers por orden alfabético, así que Lang, por supuesto, era lo contrario, el orden alfabético era muy bueno. Pero lo interesante de la historia es que a pesar de todo, en realidad terminó yendo Lang primero. Yo pensé que esa era una pelea que iba a perder, no hubo caso, ¿no? Por lo tanto, me dio una lección importante para el tema del orden de los autores. Y la otra lección interesante también es que cuando volví a Chile, muy orgulloso de tener mi paper POPL, ¿no es cierto? Era que entonces rellené mi currículum para presentar un proyecto Fondesit en la época, que ha sido como el primer proyecto Fondesit que presenté. Y en el formulario de los currículums, de las publicaciones, no había ningún lugar donde poner una conferencia internacional donde uno había publicado un paper. Alguna cosa había pasado en el camino y ¿cómo se llama? Había un ítem que decía algo así como otras publicaciones. O sea, uno era Journals Easy, el otro era Journals No Easy, y el otro eran otras cosas. O sea, alguna otra cosa que usted haya hecho en la vida que quiera poner en alguna parte, digamos, podía ponerlo ahí. Entonces mi paper más valioso, por el cual los tipos se estaban matando ahí en Francia, yo no tenía ni siquiera dónde ponerlo en mi currículum. Bueno, debido a eso, y debido también a que caí con una hepatitis que me tuvo como 3 meses en cama, decidí escribir una versión extendida, larga de esto y lo mandé a Toplas, al journal más importante de la CM en lenguaje de programación, que salió publicado en el año 96, digamos, y ese sí lo pude poner en mi currículum de Fondesit. Creo que nunca más tuvo un Fondesit. ¿Sí? ¿El mismo orden de autores? ¿El qué? ¿El paper, el mismo orden? No, el Toplas es mío solo. Ese fui, ahí volví a ir yo solo.
Además quería mostrarle a la Junta Evaluadora que yo tenía autonomía y todo eso, y fue ese el paper que me hizo subir a profesor asociado. Ahora, ¿qué quedó todo esto? Como conclusión, a ver, primero hay una historia de éxito que es bien bonita. Ahora, uno nunca sabe en esto, y yo me enorgullezco. Lucho Mateus dice que yo exagero, ¿no? Pero en mi opinión, después salieron algunos otros papers que usaban mi algoritmo y lo mejoraban, y qué sé yo. El año 93, Birrell y Nelson, que son los tipos que inventaron Remote Procedure Call, Base Research, esa gente hiper famosa en el área, viejos, digamos, de estar, que en el fondo agarran todos estos algoritmos de GC, los antiguos, los nuevos, etcétera, y crea una especie de algo que yo le llamé IRL, él no le llamó así, era un GC para Network Objects. En realidad es un Research Report de DEC en donde hablan del GC para su sistema, pero en realidad lo que les interesa a ellos es su sistema más que el paper mismo. Pero crean en el fondo un GC que se basa como en referencias indirectas, pero en vez de tener contadores de referencia en cada nodo, usan listas, en donde las listas, en el fondo la lista dice cada nodo que apunta sobre él, y eso les permite ser un poquito más tolerante a fallas. Son capaces de reconstruir las listas frente a fallas y caídas en los punteros. Y ese es el mismo algoritmo que es tomado a partir de más o menos 26-27 para RMI en Java. Y es el algoritmo que todavía funciona en las implementaciones de Remote Method Invocation en los Java que todavía hoy día se usan. Entonces, en mi opinión, ese algoritmo algo tiene mí, ¿no? Por supuesto, muchos dicen que yo exagero y no que es el año 2005 es el último paper que vi pasar que todavía cita estos trabajos, en donde la misma gente y más o menos los mismos grupos de gente que trabajó en esto hicieron una formalización de todas estas cosas en un paper de Toplas. Hoy día en el Scholar el paper este de Parle 91 tiene como 93 citas, el de Popl tiene 134, probablemente solo por ser Popl, porque es un algoritmo mucho menos útil. Este es un bonito algoritmo teórico para entender, pero no creo que nadie haya implementado de verdad algo parecido a eso, es demasiado complicado. Y mi fabuloso paper Toplas, ¿no es cierto?, tiene solo 20. Para mostrar un poquito dónde están los impactos importantes. En Sightseer las citas al paper Parle y Popl son aún mayores, ¿no? Depende un poco cómo uno lo ponga. Y lo otro que a mí por lo menos me enorgullece mucho porque nunca lo había esperado, hay citas de gente súper relevante en el sistema. Bueno, Bárbara Liskov se ganó el Turing Award hace poquito, ¿cierto? Todo su trabajo. Birrell, que el mismo, este profesor que por cita el paper mío, el libro de Tannenbaum de sistemas distribuidos lo cita, y bueno, el libro de recolección de basura de Richard Jones y James también, y no solo lo cita, sino que lo describe, habla. Me encanta cuando pasan esas cosas. Ok, ¿y qué pasó con el aporte más importante de mi tesis? La parte vital y que la cual le había dedicado todo el esfuerzo de la vida. Entre el 95 y el 99 intenté enviarlo a cuantos lugares encontré, y fue rechazado por todas partes, y rechazado muy fuertemente, además, ni siquiera eran rechazos suaves, que me decían tú de cerca o qué sé yo, sino que era realmente ninguna. Cuando lo mandaba a conferencias un poquito muy teóricas me decían que esto era una especie de hack de sistemas nomás y que no tenía nada que ver con teoría, y cuando lo mandaba a una conferencia de sistemas me decían no, usted es súper teórica, no sirve para nada práctico. Fue totalmente inviable, así que al final tiré la esponja. El año 2001 inventamos una conferencia latinoamericana de redes y qué sé yo, y estar en comité de programa, y estoy no deshacemos esta cuestión porque necesito deshacerme del tema, así que me invitaron y hice una charla y nunca logré convencer a nadie que el algoritmo no solo era novedoso y simpático, sino que además era útil, y bueno, a partir del año 2002 más o menos abandoné este camino. Creo que a algunos alumnos les he hecho entender estas cosas y les he dado charlas entretenidas, pero realmente nunca logré que quedara en ninguna parte importante del universo. Y sigo pensando que era una idea muy buena. Entonces, ¿cuáles son las grandes lecciones que les quería transmitir hoy día? A ver, primero el tema de la sincronía. Yo creo que estaba conversando hoy día con Mario Leighton un poco pensando si esto podría volver a producirse o no, este efecto, digamos, de que uno esté trabajando, que mucha gente esté trabajando al mismo tiempo en un problema y que no se den cuenta. Es verdad que el año 90 las búsquedas bibliográficas eran muy distintas a como son hoy día, ¿no es cierto? O sea, era mucho más difícil encontrarse en la comunidad de gente en el mundo, Japón, Austria y Chile, digamos, que lo que es hoy día, ¿no? Sin embargo, entonces probablemente el span de tiempo que pasa donde la sincronía es factible probablemente hoy día es menor. Sin embargo, si ustedes se fijan, los Research Reports y mi trabajo fueron escritos exactamente el mismo año.
Estamos todos hablando del 90, no es como que uno haya publicado un año, el otro después el otro o algo así. Estamos hablando de un margen de más o menos un año y probablemente mientras uno no publique un research report nadie va a saber de él. La diferencia habría sido que probablemente yo me habría dado cuenta solo porque uno habría buscado estas cosas en Google y habría encontrado los research reports, ¿no es cierto? Que en esa época obviamente uno no los encontraba. No estaban, los research reports de Austria no estaban en la biblioteca de ninguno de estos centros de investigación que se suscriben a cuántas cosas se publican en el mundo, pero no a los research reports de los otros institutos. Por lo tanto, probablemente el riesgo es un poco menor. Sin embargo, yo creo que sigue siendo válido, y no solo para investigación, en general también para desarrollo de software y cosas así. Si ustedes tienen una necesidad, o sea, están enfrentando a un problema, ¿no es cierto? Pero si quieren una herramienta para resolver, un algoritmo, tienen que resolver un problema, y buscan en Google, digamos, y no encuentran que hay una solución a ese problema, en el fondo yo creo que la lección es bastante clara de que hoy en día es enormemente probable que haya alguien más en el planeta tratando de resolver ese mismo problema. ¿Okay? O sea, por muy raros que ustedes sean, y muy especiales que se sientan, ¿no es cierto? Es muy difícil que sean el único tipo que está enfrentado a un problema y que quiere resolver un problema. ¿Okay? Por muy extrañísimo que sea, o sea, ustedes quieren resolver por qué el Dr. Spock no actuó en Star Wars, digamos, seguro que hay un millón de tipos con esa misma inquietud, ¿no? O sea, aquí los grandes números y el mundo y además los seres humanos son todos tan raros en el planeta, la distribución de la rareza, digamos, también tiene ciertos patrones. Así que lo más probable es que haya un grupo de gente. En el caso del GC estamos hablando de 3 tipos, estamos hablando de 3 tipos en el mundo. O sea, no, es demasiado. Así que si encuentran un problema así, trabajen rápido y apúrense. Hay que apurarse en publicarlo. Yo en esa época no tenía ninguna conciencia de apuro. Me pasó un poco por casualidad. Lo publicamos primero porque era más fácil de escribir, que ninguna razón de pensar hay que apurarse porque hay otra gente que a lo mejor va a sacar este país. Si el japonés o el austríaco hubiese tomado esa conferencia y yo hubiera demorado una conferencia más, la habría perdido. ¿Okay? Por lo tanto, una primera versión no perfecta, ¿no es cierto? Pero ya bien armadita, que sea, publicarla, y por supuesto, si no la publican, por lo menos ponerla como research report, de algo puede servir, pero como muestra la historia, no defiende demasiado bien. Y por supuesto, asegúrense de que sea cierto, porque lo otro que pasa es que me pasa mucho con los alumnos más jóvenes, digamos, que el tipo dice, no, parece que no hay nada. Pero, ¿dónde buscaste? ¿Qué tanto buscaste? No, bueno, si no busqué en Google, puse aquí, no encontré nada en la primera página. No, hay que buscar bien, digamos, hay que buscar, hay que hurgar, hay que insistir, porque hay que querer encontrarlo, digamos. A ustedes les conviene, si ustedes tienen un problema en la tesis, lo que les conviene es encontrar la solución. Si no la encuentran, que es muy raro que no la encuentren, ahí tienen un muy buen TMS. Pero si en realidad existía y no la encontraron, ahí sí que están perdidos, porque si alguien los pide, digamos, se va a transformar en el peor proyecto que haber hecho en su vida. Me ha pasado con varios cabros que les pasan estas cosas, que presentan los papers y lo escribieron, trabajaron y todo, y el reviewer les dice, oye, fíjense todo esto de acá, que ustedes no lo citan, no lo vieron y que hace todo lo que ustedes dicen y mejor, ¿no es cierto? Es muy frustrante. Así que esa brega es muy importante. Ok, y lo otro sobre la importancia, pero esto, yo creo que es importante darse cuenta que en realidad cuando ustedes están trabajando en su tema de investigación, ustedes no tienen las herramientas, y nadie las tiene, ni su profe guía, nadie, para determinar de verdad qué es lo importante que están haciendo y qué. Yo por lo menos me equivoqué medio. O sea, yo jamás pensé que el GC iba a ser lo que iba a ser famoso. Yo quería ser famoso, pero siempre pensé que lo que estaba haciendo y a lo que le quedó el trabajo era al otra área donde nadie nunca me pescó, y el que se me hizo famoso sin que yo me diera cuenta. Entonces, yo creo que ese balance, no se focalicen en aquellas cosas que ustedes están seguros que los van a hacer famosos. Todo lo que están haciendo puede ser importante y hay que tener cuidado. Lo otro, y claramente yo creo que en el caso del GC se nota bien, el mayor impacto uno lo tiene en las cosas que en ese momento no son mainstream. ¿Ya? En el momento en que yo trabajé en mi GC, había algo así como 5 papers en el mundo publicados sobre distribución de basura distribuida, o sea, era algo de recolección de basura distribuida. Era algo súper raro, ¿ya? Marginal. Ahora, por supuesto, lo que uno le gustaría es publicar en algo que no es mainstream hoy, pero que lo va a hacer, porque así uno está ahí en la lista de... Yo lo que logré con ese GC es que yo, en cualquier paper sobre GC distribuido que se publica en el mundo, yo estoy en la lista de referencia. Probablemente nadie me lee, pero está ahí, porque citan las citas de los otros y que los otros lo citan. Todos copian esa lista de citas. Lo que no me ha hecho demasiado bien es que el GC nunca ha sido mainstream.
¿ya? Mainstream de verdad. No hay una enorme comunidad trabajando en GC distribuido en el mundo. Si lo hubiera, mis citas serían mucho mayores, ¿no es cierto? O sea, es una comunidad súper pequeña, todavía nos conocemos todos, los autores se repiten, es más o menos un grupito de gente que todavía trabaja en estas cosas. Entonces, claro, ahí no le he hecho un tema mejor, digamos, ¿no? Podría ser un área un poquito más candente en el futuro y sería bueno. Pero ayudó, digamos, por lo menos se transformó en un tema importante. Lo otro, creo que la simplicidad, creo que en el tema del Arch Causality, una de las cosas que me jugó muy en contra es que el sistema se volvió muy complejo. Entonces creo que realmente era muy difícil para un referee entender lo que estábamos haciendo, ¿no? La simpleza del algoritmo de Indirect Reference Count, en vez de verlo como algo malo, decir no, esto es muy pequeño, yo lo sentía así, yo lo sentía, no, este algoritmo es muy simple, es muy, digamos, yo lo explico ahí en dos slides nomás, no tiene ninguna gracia, y en realidad esa es la gran gracia que tenía, ¿ya? O sea, fue lo que más le gustó a los referees, que es un aporte, pero un aporte simple, ya se entiende, la gente que lee, es importante que los referees que leen el paper lo entiendan, ¿no? se sienten mejor además, y por otro lado son mejor capaces de evaluar si es interesante o no. Y obviamente, en la experiencia mía, ese paper no easy, digamos, en esta conferencia Parle, y para qué hablar el POP, ¿no es cierto?, tiene un impacto a nivel de citas, referencias y de gente que ha leído ese paper enormemente mayor que un journal. Toplas es el journal con mayor índice de impacto en el área de lenguaje, digamos, ¿no? Sin embargo, mi sensación es que a esta altura se ha vuelto un paper tan teórico, o sea, un journal tan teórico y a tan alto nivel que realmente muy poca gente lo está leyendo. O sea, en un universo hiper cerrado de gente no tiene un alcance mayor. En cambio, estas conferencias grandes e importantes, la gente las está mirando. Ok, y finalmente las lecciones así de viejo que les dice lo que deberían hacer ustedes. A ver, estamos pensando en el área que me interesa a mí, que es un poco como en investigación aplicada. Probablemente en teoría uno puede ser muy distinto y partir por otra. Pero si uno quiere hacer investigación y que por otro lado esto, no sé, genere un producto, tenga cosas concretas, cosas tangibles que generar, creo que la regla es más o menos esta, que se parece un poco a lo que yo había hecho en la tesis. Primero, fíjense como objetivo generar un producto concreto, que por supuesto no tiene que ser un producto así que haga todo, que funcione, que sea comercial, que se venda, qué sé yo, pero es algo bien concretito. O sea, por ejemplo, yo quería construir un lenguaje distribuido y paralelo, que funcionara, que lo pudiera programar, que tuviera herramientas. Es como da un norte, ¿no es cierto? Genera una demanda clara de lo que uno quiere, y para uno es muy fácil saber si uno ya lo hizo o no lo hizo, ¿ya? Puede ser bastante ambicioso porque uno no tiene por qué cumplir con todas las expectativas, ¿no es cierto? Mi sistema era distribuido, paralelo era más o menos, y nunca fue muy performance, ¿no es cierto? O sea, cuando hacíamos benchmarks, digamos, estos típicos speed-ups y qué sé yo, en general era bien malito porque tenía un OVG enorme asociado, o sea, había que poner como 14 procesadores para que funcionara tan bien como una SAN normal, digamos, ¿no es cierto? Con un solo procesador. Pero da un objetivo, da un norte hacia el cual y genera una demanda en concreto. Después, en el camino, yo planteo que en esto en general no hay que definir cuáles son los temas de investigación, sino que hay que ir construyéndolo e ir enfrentando los desafíos que aparecen. Aparecen temas que hay que resolver, uno busca un poco, encuentra soluciones, y busca un poco a veces y no encuentra soluciones, porque si estamos en un tema que nadie más ha hecho, vamos a encontrar problemas que no tienen una solución conocida, que son problemas abiertos, o tal vez problemas que tienen solución pero que no nos satisfacen, como nos pasaba con el recolector de basura. Y acá es súper importante elegir muy bien las batallas, ¿ya? O sea, no hay que pelearlas todas, ¿no es cierto? O sea, ustedes no van a lograr resolver todos los problemas que tiene, por ejemplo, construir un lenguaje distribuido paralelo, y hay que elegir cuáles dar y cuáles no dar, ¿ya? Como uno no da una batalla, no la da diciendo, ok, vamos a hacer un parche aquí, vamos a suponer que, no sé, que hay un dios que ubica inicialmente los objetos del sistema porque no sé cómo hacer el startup del sistema, ¿no es cierto? O sea, esas cosas uno las tiene derecho a hacerlas en investigación. O sea, ese problema no lo van a resolver ustedes, ¿ya? Es un problema que no lo van a cubrir. O sea, son las cosas que no van a pelear, ¿ya? Y hay otras batallas que van a elegir pelear. Por ejemplo, el GC en mi caso, digamos, decir, yo voy a hacer yo podría haber dicho, yo no voy a hacer un recolector de basura, ¿no es cierto? Voy a hacer un sistema, un lenguaje distribuido paralelo, alguien algún día hará un recolector de basura, yo por mientras toda la memoria que usted usa va a quedar ahí hasta que se muera el programa. ¿Okay? Ese es válido. Ok, ¿cómo elegir las batallas que pelear? Yo opino que, esto es un poco al revés, en el fondo, dado que nunca sabremos qué es lo importante, qué los va a hacer famosos a ustedes, ¿no es cierto? ¿Por qué van a ser citados, conocidos? El objetivo central de esto al final es ser citado, ¿no es cierto? O sea, que la gente
lea lo que ustedes escribieron, lo usen para algo, lo modifiquen, lo tomen. Eso es como el sueño de todo investigador. Entonces, en el fondo hay que, uno querría decir, elijan las batallas que los van a hacer más famosos y que los van a hacer más conocidos. Como en realidad no saben cuáles son esas batallas, o por lo menos yo nunca supe, y cuando creí saberlo me equivoqué medio. Mi recomendación es que no hagan eso, no se preocupen de eso, olvídenlo, porque probablemente se van a equivocar. Y más bien tomen este otro algoritmo que es mucho más simple, que es, ok, tomen aquello que tienen ganas de tomar. ¿Okay? De todos los desafíos que les van a aparecer, algunos los van a divertir, los van a motivar y decir, ah, este me gustó, me encantaría resolver este problema, y más probablemente van a sentir que podrían resolverlo. Tomen eso, ¿no? Entonces la conclusión es algo así como, por una parte lo van a hacer bien, porque tienen ganas, están motivados, es un buen desafío, y por último, si no se hacen famosos, lo van a pasar bien, ¿no es cierto? O sea, lo peor que uno puede hacer es dedicarse a un área que ustedes creen que los va a hacer famosos y que los aburre soberanamente, y después no se van a hacer famosos y además se van a aburrir toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, creo que es mucho mejor hacer algo aquí, y creo que no es un mal, no es un mal, mientras estemos divirtiéndonos, tratando de lograr un producto concreto. En definitiva, algo estamos avanzando en el camino de la investigación aplicada. Yo en el GC fue claramente diversión, el sistema de causalidad y qué sé yo fue también una enorme diversión, lo pasé súper bien. Lo que me equivoqué fue en pensar que en realidad yo sabía qué es lo que era lo importante que estaba haciendo, ¿ya? Y creo que uno debiera ser un poquito más humilde en aceptar que en realidad no sabemos para quién estamos trabajando. Es imposible saber qué áreas va a ser importante. De repente aparecen papers que eran totalmente irrelevantes en su momento y que se vuelven famosos porque apareció la necesidad de eso, 20 años después, no sé, etc. Entonces, más vale estar seguro que estamos haciendo un aporte y por otro lado estar seguros que estamos disfrutando en el camino. Creo que sí, está bien, eso es. Gracias. Gracias, Juan. ¿Preguntas? Qué raro. El orden de los autores. Sí. ¿Conversaban antes de escribir el papel o solamente a la etapa final? No, fue solo al final. Fue solo al final, porque cuando se estuvo trabajando, fue Kenek, mi profe guía, el que estaba escribiéndolo de verdad. O sea, él tenía el máster del paper. Entonces, él hizo el borrador con el título, los autores. Esa era su versión. ¿Okay? Y en esa versión, él siempre fue primero. ¿Ya? Y nunca fue un tema. O sea, nunca se conversó de eso. Todas las reuniones fueron el algoritmo, cómo se presenta, si se envía a POPL o no, ¿no es cierto? Ese tipo de discusión, ¿no? Y de hecho, cuando el viejo decidió no enviarlo a POPL, tampoco se habló de eso. Porque él más bien, en su imagen mental, él pensaba que le iban a rechazar. Y sensaciones que, pensando lo que le iban a rechazar, a él le convenía que fuera mi profe guía, el primer autor. Porque él podía ir decir que él no había hecho nada, que él no había tenido tiempo de leer el paper o qué sé yo. Él tenía pánico de que lo fuera a rechazar con muy mala evaluación. Y esta gran sorpresa de que lo aceptaran fue ahí cuando empezó, por primera vez se discutió ese tema. Yo siempre acepté inútil, ¿no? O sea, ese fue un paper donde en realidad o sea, yo hice un gran aporte en mi opinión, pero fue un aporte que después quedó totalmente muerto porque en realidad el algoritmo ya existía. Ahora yo lo intenté igual y resolví el problema igual, pero después no podía estar argumentando que ese era un gran aporte. Y después ya me vine para acá y a distancia, con mail una vez al día, la verdad es que no hice nada. Mi profe guía fue el que hizo toda la pega de escribirlo, de armarlo y mostrarlo bien, de argumentarlo. Estaba muy bien escrito ese paper. Entonces fue una pena ver que después perdió esa batalla. No. Sí. A pesar de eso, igual ahí en el INDEA todavía se sigue usando eso del orden alfabético. Sí, es una... Principalmente los grupos. Yo he preguntado mucho ese tema. He preguntado mucho ese tema en distintos lugares, incluso en distintas disciplinas científicas. Y es muy variable. Es muy variable. O sea, hay como dice Jeremy, un poquito... Hay culturas, digamos. Hay culturas, depende del área, parece que en matemáticas es distinto, que es muy variable, ¿no? Pero
yo diría que en Computer Science en general se tiende a usar más que el orden de los autores implicados, ¿no? O sea, que no es alfabético puro, o sea, se viola muchas veces el orden alfabético puro, ¿no? En el sentido de que el primer autor significa de verdad que uno le está dando ahí un reconocimiento un poquito mayor, ¿no? Es muy usual, por ejemplo, que los papers de alumnos de tesis donde el profe guía no ha hecho nada, el profe guía vaya al final. Va, pero va al final, ¿no? Es muy usual que el que escribió más, el que trabajó más, vaya primero. Por lo menos en estas áreas más aplicadas. Pero no hay una solución fácil, o sea, no hay una solución aceptada mundialmente en los grupos de Computer Science. Y eso es lo que lo hace más difícil, ¿no? No voy a argumentar que esto se hace así, no hay nada que discutir, ¿sí? Para eso es lo que siempre te dice el profe, pero no es verdad. Pero en ese sentido aquí en el departamento tampoco hay política. No. Cada profe tiene su política. O sea, si tú quieres trabajar con alguien, tienes que preguntarle. Cada profe tiene su política. No hay un estándar. Si empieza con A, argumenta que es alfabético, seguramente. Claro, lo que usamos con P no usamos con A. Sí. Porque uno de los consejos como publicar rápido y que lo entiendo perfectamente, que es como para que no le ganen a uno la carrera. Sí. Pero eso también alimenta el vicio que nunca se lo he preguntado a un profe. Ya. De publicar por publicar. Claro, o muy rápido y de quedarse ahí nomás. Claro, o publicar, de repente uno hace un trabajo de harto tiempo y en vez de publicar un paper fuerte sobre todo ese trabajo, uno ajusta el mínimo necesario para que en 2 o 3 conferencias. Entonces, no sé, alguna opinión acerca de eso. A ver, el modelo ideal, ¿no es cierto?, que uno buscaría sería, yo encuentro que mi trabajo de recolección de basura siguió, probablemente sin quererlo mucho, el camino estándar que uno querría para un buen paper, ¿no es cierto?, que en el fondo es primero una conferencia de nivel medio para generar impacto con la primera idea, después una conferencia sólida así tipo Popl y después un journal cototudo tipo Toplas, ¿no? O sea, y por supuesto no es el mismo paper, pero es la misma idea, ¿no es cierto? Solo que al principio mandas un borrador de la idea, después la refinas más y después haces toda la formalización y lo escribes bien. Ese es como es lo que te diría cualquier científico viejo, digamos, de cómo se supone que es el ciclo de vida de una investigación. Desgraciadamente en la práctica eso no es muy rentable porque por ejemplo, la cantidad de trabajo que hay para pasar desde un Popl a un Toplas en cuanto a trabajo mío, digamos, ¿cierto?, con respecto a los puntos que voy a ganar por hacer eso, es demasiado. Entonces, en general, la gente no va a tender a publicar en un Toplas, va a preferir publicar en alguna revista, o sea, en el mínimo del ISI que diga ISI, total, lo que le cuentan es el número y no la calidad, ¿te fijas? Entonces no tiene ningún sentido hacer el ciclo ni de las conferencias top, ni de los journals top, porque el esfuerzo que te requieren versus su rentabilidad, entre comillas, hoy día el sistema es demasiado bajo. Sin embargo, ese es como el ideal al cual uno debería apuntar, ¿no? O sea, tu objetivo de el hacer bien las cosas debiera ser, en el fondo, partir, o sea, hacer un ciclo, ¿te fijas? O sea, tampoco es la idea de que tu primer paper sea un Transactions Programming Language, o que tu primer paper sea Popl, ¿te fijas? O sea, lo lógico es que tu primer paper sea una conferencia de nivel medio razonable y ahí recibes el feedback, sigues trabajando, le generas nuevas ideas, ¿te fijas? Ese es el idea, ¿no? Y lo que ocurre hoy día en la práctica es que el sistema de medición y un poco cómo se te evalúan los currículum para los fondecitos, o sea, además es un sistema un poquito mundial, ni siquiera es solo en Chile. En Chile es un poco peor, pero a nivel mundial ocurre que estas métricas, digamos, y tú empiezan a medir un poco como el obrero en la fábrica, que dice cuántas botellas por segundo es capaz de atornillar, digamos. Esa métrica obviamente a la investigación le hace cualquier cantidad de daño, porque ahí lo que importa es la cantidad de botellas por segundo y no que también las apretaste, que también estudiaste el problema. O sea, desde el punto de vista mío, a nivel de performance para el sistema, esto es lo más ineficiente que hay, digamos, ¿no? Porque en el fondo en 6 años publiqué un paper easy. Entonces, es absurdo desde el punto de vista de la técnica. No estoy de acuerdo, no es el peor, ¿entiendes? Tenemos 2 extremos. ¿Ya? Yo conozco un alumno en Waterloo que estaba esperando
ser cerca de la fin de su tesis para publicar sus ideas. ¿Ya? Y él estaba esperando de ser cerca de terminar su tesis, de saber dónde él va a trabajar después, porque no quería hacer el postdoctorado por mucho Sí, sí. Y Pero él tenía el riesgo que todos van a publicar otras personas. Sí, pero ¿por qué esperaban? ¿Cuál es la razón para esperar? Para tener toda su publicación en un corto tiempo. Después, porque la gente están mirando tu CV y van a ver que tú aparecías en la escena. Y te miran el último año más o menos, ¿no es cierto? Porque, claro. So, tú, al menos tú tienes una publicación easy, pero en el extremo opuesto, tú vas a esperar, otras personas van a publicar y tú vas a tener cero. Sí. So, el optimal es entre los dos. Sí. O sea, entre los dos es tema de esperar demasiado para tener el mejor papel del mundo, pero de verdad, las 5 ideas que son adentro, otras personas se publicaron separadamente antes de ti y tú perdiste. O de publicar todo rápido y de tener pocas ideas, de tener mala reputación, y hay un promedio entre los dos extremos. Y eso no me parece el peor que se puede pasar. Qué bueno. Yo agregaría dos factores más. Uno, que es distinto el criterio, me da impresión del profesor guía o de los académicos, de los estudiantes. Es decir, el consejo que uno podría dar, yo creo que no da ninguno de los dos, pero yo creo que son distintos. ¿Sí? En el sentido de que, en el caso del académico, ahora, por ejemplo, es claro que lo que necesita son citas. ¿Sí? Y para citas, la basurería no sirve, digamos. Es decir, te puede servir el tener una inmensidad de papercitos chicos, pero eso no acumulan citas. Y claramente Fondecito hoy día y las agencias hoy día de ciencia están midiendo por citas. Así que lo que tú tienes que aprovechar es poner el buen paper, porque te va a citar, porque después no esas papers chicos no suben en citas, pasa el tiempo no suben. Claro. Pero eso para los profesores. Por otro lado, los estudiantes lo que necesitan, yo creo que es ganar experiencia. Y eso significa esa primera conferencia que estuvo, el workshop, creo que es fundamental, que ellos vayan, miren qué pasa, porque necesitan ganar experiencia. Y en algún momento necesitan, como decía Jeremy, publicar algunos resultados antes de que termine su tesis, por ir avanzando en cierto sentido. Yo lo veo como objetivos muy diversos, ¿sí? El problema es cuando los profesores meten a los alumnos en la lógica de ellos. Que yo creo que eso es extraordinariamente negativo. Claro. Ahora, claro, lo que pasa es que en el mundo ideal esas cosas deberían estar más o menos alineadas. O sea, tú esperarías que el profe quiere que su alumno sea